Hoy nos centramos en la industrialización alemana. Sabemos que la industrialización alemana debe mucho a la influencia inglesa. Sabemos que los fabricantes alemanes importaron máquinas de Inglaterra y emplearon técnicos británicos para empezar su industrialización. Alemania de alguna forma recibió del exterior mano de obra cualificada y capitales que le ayudaron a iniciar su industrialización. A partir de 1815 el gobierno prusiano emprendió el desarrollo de la industria y el comercio. Consiguió dos préstamos en Londres en 1818 y 1822 con el fin de restablecer la situación de la hacienda pública. Motz, el ministro de Hacienda, vendió una parte de las tierras de la corona, reformó el sistema fiscal y fomentó la construcción de carreteras. Beuth, subsecretario de Estado para el Comercio y la Industria, desde 1815 hasta 1845, fue uno de los principales artífices de la industrialización de Prusia. Fundó el Instituto Técnico de Berlín y la Asociación para el Fomento de Conocimiento Técnico. Roder, secretario de Comercio Exterior desde 1820 hasta 1848, controlaba un número importante de empresas nacionalizadas en el sector de la industria textil, de la molinería, de la metalurgia y de la industria química. Reorganizó el Banco de Prusia mientras que otros funcionarios procuraban lanzar hacia adelante la economía del resto del país. El papel económico del Estado prusiano se extendió por toda Alemania, no solo participando activamente en la construcción de ferrocarriles a partir de 1840 a 1850, sino antes que nada con la fundación del Zollverein. En 1818, Prusia estableció un nuevo arancel aduanero, mucho más suave y más simple que el que se venía aplicando. Desde aquel momento, y a pesar de la competencia inglesa, un gran número de productos manufacturados no soportaban más que un gravamen del 10%. Prusia adoptaba de esta manera una posición favorable a un libre cambio relativo. Los restantes estados alemanes tenían perfecta conciencia de la necesidad de establecer una unión aduanera entre ellos, pero las complejas rivalidades y la oposición entre una Austria proteccionista y una Prusia librecambista paralizaban las iniciativas. El 18 de enero de 1828, Baviera y Württemberg decidieron realizar entre ellas una unión aduanera. El 14 de febrero de 1828 se firmaba un acuerdo con el mismo objeto entre Rusia y Hesse-Darmstadt. Fue entonces cuando los demás estados se asustaron y formaron la Unión Comercial de la Alemania Media, que no tenía más finalidad que la de oponerse al Zollverein y a la hegemonía prusiana. No adoptaron un arancel común y fueron incapaces de ampliar su red de carreteras a pesar de haber manifestado esta intención. Motz se encargó de la construcción de las carreteras destinadas a enlazar las uniones aduaneras de Hesse-Darmstadt y de Baviera-Württemberg. Poco a poco, los estados desertaron de la unión comercial para incorporarse a la unión aduanera de Prusia-Hesse-Darmstadt. Por último, Baviera y Württemberg siguieron el mismo camino. De esta manera quedaba constituido el Zollverein alemán en 1834. Los países miembros se habían comprometido a adoptar el arancel de Prusia y ésta estaba encargada de llevar a cabo todas las negociaciones comerciales con terceros países. El Zollverein, previsto al principio para 8 años, fue prorrogado 2 veces para periodos de 12 años. Existía un Congreso del Zollverein que se reunía en el momento de la renovación del tratado y que era el único órgano con facultades para modificar los aranceles. Este mercado único, que comprendía todos los estados alemanes, era una condición, podríamos decir, según algunos autores, una precondición de arranque del crecimiento industrial. ¿Cuáles son las etapas de este crecimiento industrial? Bueno, vamos a empezar de alguna forma con lo que sería la demografía y la agricultura. No se dio la revolución industrial en Alemania sin una revolución agrícola y demográfica.
La población alemana pasó de 24.600.000 habitantes en 1800 a 36 millones en 1850 y a 56 en 1900. A las causas habituales de esta evolución hay que añadir en este caso las consecuencias del abandono del régimen feudal. La emancipación de los campesinos en los estados alemanes entre 1783 y 1850 fue favorable a los nacimientos, sobre todo en Alemania del Este, donde el régimen de servidumbre estaba muy extendido. Las leyes de emancipación fueron adoptadas en el estado de Baden en 1783, en Prusia en 1807, en Baviera en 1808, en Württemberg en 1819. En conjunto, la liberación de los campesinos se terminó hacia 1830 en Alemania del Oeste, mientras que la resistencia de los grandes propietarios del Este retrasó su llegada hasta 1840-1850. El abandono del régimen de servidumbre favorecía a la vez la natalidad, la movilidad de la mano de obra y su rendimiento. La mano de obra libre trabajaba siempre mucho mejor que la mano de obra servil, y la agricultura no podía menos de beneficiarse del abandono de ciertas prácticas feudales. El sistema de barbecho fue abandonado poco a poco. Mientras que, por ejemplo, en 1800 las tierras en barbecho representaban la cuarta parte del suelo cultivable, en 1861 no inmovilizaban más que de un 16 a un 18% del suelo cultivable. Se pueden distinguir tres fases en la evolución de la producción agrícola. Durante la primera fase, que va de 1810 a 1815, a 1860 a 1865, la tasa de crecimiento medio anual fue del 1,9%. La ampliación de la superficie cultivada y el aumento de la productividad fueron las dos causas principales de esta tendencia. La segunda fase se extiende hasta 1890 y estuvo marcada por un estancamiento de la producción. La tasa de crecimiento cayó hasta el 0,7%. Y de 1890 a 1913, el aumento de la productividad permitió un crecimiento medio anual de la producción del 2%. El empleo, cada vez mayor, de abonos fue la principal causa de esta alza del rendimiento agrícola.